Vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando en serie acerca de la carta a los Gálatas. Y hoy vamos a iniciar leyendo desde el capítulo 4, versículo 5. Allí nos dice la palabra de Dios: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, en este versículo vemos dos propósitos generales por los cuales vino el Señor Jesucristo. El primer propósito es para que redimiese a los que estaban bajo la esclavitud de la ley. Pareciera sobreentenderse que estuviera hablando solamente de los judíos, porque cuando el apóstol Pablo habla en esta carta, él se está dirigiendo a los Gálatas, y en ese tiempo ya Cristo había muerto en la cruz. Ya la ley es la parte que siempre hemos mencionado: los ritos ceremoniales, la circuncisión y otros ritos, el sistema de sacrificios, había perdido vigencia, y diera la impresión de que solamente se estuviera refiriendo al pueblo judío. Pero él habla de esta manera debido al contexto que está rodeando a los Gálatas. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está sucediendo? Ya lo hemos repetido muchas veces. Los Gálatas fueron evangelizados por Pablo. Fue una iglesia fundada por Pablo, y Pablo les habló del evangelio, de la obra de amor, eh, que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra redentora les hizo a ellos despertar su fe, y Pablo se fue a desarrollar otras misiones a otros lugares, y resulta que apenas Pablo salió, o no sé si pasó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo más bien, que Pablo se fue de Galacia, y llegaron unas personas que defendían la circuncisión, y empezaron a decir que para alcanzar la salvación, además del evangelio, era necesaria la circuncisión. Entonces, como este es el contexto que rodea la situación, y Pablo ha venido enseñando a través de la carta que la ley produce esclavitud, y que ya no se debe estar bajo la esclavitud, ya hemos aprendido ampliamente que la ley cumplió la función de un ayo, que es un tutor que guía al niño mientras éste alcanza la madurez. También habló Pablo de la ley como de alguien que controla, administra nuestra herencia, mientras el pequeño cumple la mayoría de edad para poder reclamar y disponer de su herencia. Pero ya no se puede seguir bajo esclavitud.
Entonces, el primer propósito por el cual vino Jesucristo, hablando de propósitos generales, es para ser liberados de la esclavitud de la ley. Y ya sabemos que esto incluye tanto a judíos como a gentiles, porque aunque los gentiles no estaban bajo la esclavitud de la ley, sí estaban bajo la... Regálenme un momentito, por favor, no me demoro. Entonces, los gentiles, aunque no estaban sometidos a la ley, como sí estaba sometido el pueblo judío, igual estaban bajo la maldición del pecado. Y para esto sirve la carta a los romanos. La carta a los romanos muestra cómo peca el pueblo gentil, cómo peca el pueblo judío, y el pecado de por sí trae maldición. Y la humanidad completa estaba bajo maldición y Cristo vino a recibir la maldición que le correspondía recibir a la humanidad. Entonces, bajo este orden de ideas, el segundo propósito para el cual vino Cristo está al final del versículo 6, es para llevarnos al Padre Celestial, para poder recibir, para poder ascender a una relación superior con Dios, donde pudiéramos recibir la adopción como hijos y disfrutar completamente de los privilegios. Es decir, nosotros em, recibimos los, los privilegios, nosotros recibimos los privilegios de los cuales habíamos sido privados durante mucho tiempo, la humanidad, a raíz del pecado de Adán y Eva, a raíz de que la ley surgió como algo superior que regía nuestras conductas, pero era tan superior que no pudimos cumplirla en su totalidad. Y además de esto, la ley lo que hace es mostrarnos los pecadores que somos, y luego entonces Dios en su inmensa generosidad nos manda al Señor Jesucristo. Entonces, según el versículo 4 de Gálatas, Dios fue enviado por Jesucristo, porque acá nos dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Cristo fue enviado por el Padre, y sabemos que el Padre y el Hijo son de una misma naturaleza. Y el mismo, el mismo Dios en la persona de Jesucristo, y le llamamos persona por llamarlo así de alguna manera, sabemos que Él no es ser humano, pero tomó forma de ser humano para poder cumplir su misión. Entonces, bajo la persona de Jesucristo,
Él vino, pagó por la maldición bajo la cual estábamos sometidos. Él mismo se sometió a la ley, nos adoptó como hijos, como dice el versículo 5. Y entonces es así como llegamos al versículo 6, donde dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo llega a nuestras vidas? El Espíritu Santo es llamado la tercera persona de la deidad, pero no es que haya un orden, no es que haya un nivel superior, porque dicen que la primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. No hay uno más grande que otro. Ese orden lo usa el ser humano para poder establecer diferencias entre unos y otros, entre uno y otro. Pero no es que haya un orden, no es que haya uno superior al otro. Los tres tienen las mismas características, no tienen principio, no tienen fin. Algunos hablan del Espíritu Santo como una fuerza. De hecho, el Espíritu Santo es un tema que poco se trata en la Iglesia de Cristo. Deberíamos profundizar un poco más en este tema, pero el Espíritu Santo, algunos dicen que es una fuerza y no es una fuerza, es un ser supremo. Como Dios, como el Padre es un ser supremo, como el Hijo es un ser supremo, también el Espíritu Santo es un ser supremo. ¿Y cómo sé que es un ser supremo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos aconseja. A veces cuando queremos hacer cosas que son atractivas a la carne, pero sabemos que ofenden a Dios y sentimos esa fuerza contraria, eso que nos hace meditar las cosas antes de hacerlas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo aconseja, que vendría a aconsejar, que el Espíritu Santo recuerda. Es decir, que nosotros como seres humanos imperfectos podemos pronunciar enseñanzas valiosas para los oyentes, los asistentes a la congregación, o en este caso, los asistentes a la reunión virtual. Podemos hacer ese tipo de enseñanzas porque es el Espíritu Santo el que nos guía. De otra manera, no quedaría tan perfecta por muy educados que seamos. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza, es un ser supremo, igual que el Padre, igual que el Hijo. Además, ese ser supremo se entristece. Efesios 4:30 nos dice que el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo siente tristeza cuando nosotros no obedecemos a su consejo, ni obedecemos la palabra que nos recuerda. Entonces, pero aquí hay una pregunta. Ya vimos que Dios fue mandado por perdón, que el Padre mandó al Hijo, mandó a Jesucristo, y recibimos
el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. La condición es ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios debemos obedecer el Evangelio. ¿Y cómo se obedece al Evangelio? A través de una señal externa que usted sabe cuál es, el bautismo. Entonces, lo que vemos aquí es que cuando aceptamos el Evangelio y lo obedecemos, ahí recibimos el Espíritu Santo. No hay manera, no hay otra forma a través de la cual el Espíritu Santo sea recibido. Entonces, solamente podemos recibir el Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios. Y aquí hay una causa. Lo recibimos porque somos hijos de Dios. Y por eso, porque somos sus hijos, este es el sello, es lo que nos identifica. Por eso el Espíritu Santo fue enviado a nuestro corazón. Ahora, eh, aquí está hablando, cualquiera podría decir, pero es que ahí está hablando no del Espíritu Santo como tal, está hablando acerca del Espíritu del Hijo de Dios. Y esa expresión tan textual, que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, esa frase no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Es decir, usted no va a encontrar el espíritu de su Hijo, o sea, el espíritu de Jesucristo, como lo está diciendo aquí, usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Pero sí hay textos que tienen la misma idea. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios nos dice, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. No está hablando del Espíritu del Hijo de Dios, pero sí está hablando del Espíritu de Jesucristo, que es lo mismo. Y esta frase o este aparte, el apóstol Pablo lo menciona en un momento en el que se encuentra en una encrucijada como ser humano. No sabía qué le iba a acontecer. Estaba preso, probablemente lo condenaban a vivir preso hasta el último día de su vida. No se sabía. Probablemente lo iban a ejecutar porque en ese tiempo se acostumbraba a la ejecución de distintas maneras, a darle muerte. Y es en este contexto donde él menciona la frase que muchos dicen, pero que realmente no están dispuestos a cumplirla. Y es aquella frase que dice en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces decimos que para mí el vivir es Cristo, pero eso está lejos de ser cumplido, porque muchas veces no se congregan,
porque mientras no se congregan ni dedican tiempo al estudio de las escrituras o a escuchar una enseñanza bíblica, hoy en día hay enseñanza bíblica de buena doctrina en cualquier parte. Sin embargo, eh, se prefiere dedicar el tiempo a otros distractores. Entonces, muchas veces ni el vivir es Cristo y para que el morir sea ganancia, el vivir tiene que ser Cristo. Y Pablo tenía esto bien claro y él decía, no sé qué será mejor. Yo tengo ganas de irme ya de este mundo y estar con Cristo, algo que pocos están dispuestos a decir. Yo quiero irme ya, yo quiero estar con Cristo. Yo quiero abandonar esta vida, este mundo, esta tierra. Estar con Cristo es mucho mejor, pero también sé que debo continuar acá porque soy necesario. El Señor todavía me puede considerar una herramienta útil para los hermanos que están necesitados de una guía de la orientación de Dios. Entonces era la razón por la cual Pablo se veía en una encrucijada, pero termina diciendo que por la obra del Espíritu Santo, ya esto es una declaración de fe, por la obra del Espíritu de Jesucristo, entonces esto iba a resultar en que él fuera liberado para seguir cumpliendo el ministerio que Dios le había entregado. Otro texto que encierra una idea acerca del Espíritu de Jesús o acerca del Espíritu del Hijo de Dios está en Romanos capítulo 8 versículo 9, el cual nos dice lo siguiente: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mire lo que leímos anteriormente, que porque somos hijos de Dios, entonces el Espíritu, Dios, el Padre, mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y ya hemos hablado del corazón muchas veces. El corazón hace referencia a las emociones, al intelecto, lo que llamamos la mente y la voluntad. Y ahí, en ese lugar de nuestro ser, ahí está operando, dirigiendo el Espíritu Santo, siempre y cuando le entreguemos el control de nuestras vidas. Entonces ya no vivimos según nuestra naturaleza humana, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece. Entonces el apóstol Pablo usa sin distinción la palabra espíritu solamente porque dice que vivimos según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios está hablando de la misma cosa, está en vosotros, en el corazón. Y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, se está refiriendo a la misma cosa de distintas maneras, entonces no le pertenece.
pertenece. Y ya hemos aprendido cómo es que se obedece al Evangelio, cómo es que somos llamados hijos de Dios para poder recibir ese regalo precioso, con el cual podemos vivir confiados a pesar de las dificultades, porque tenemos todos los privilegios que tiene el que ha recibido la adopción y porque es el que nos ayuda a andar por el camino correcto mientras estamos en esta tierra. Ahora, el texto de Gálatas, capítulo 4 versículo 6 habla de una idea que he visto a veces que se vuelve controversial y es la palabra Abba Padre. Según estuve investigando en, en diccionarios hebreos y griegos y todo esto, la palabra Abba es un término arameo y se utiliza como un diminutivo. El diminutivo de padre es papito. Y hay hermanos que en ciertos casos yo quiero ser lo más imparcial posible. Dios me libre y le pido todos los días y también le pido a mis hermanos que están en la sala, siempre les estoy pidiendo que oren por este servidor, porque yo no quiero impartir mis ideas. Yo quiero hablar como el Espíritu Santo me indique que hable y como la Biblia me señala que debo hablar. Y bajo este orden de ideas, hay hermanos que se molestan y no les gusta cuando otro dirige la oración y le dice papito a Dios. Pues la Biblia dice que podemos clamar Abba Padre o papito mío. Yo no acostumbro a hacerlo, le soy sincero. No es mi estilo, pero tampoco puedo condenar y juzgar al que lo hace, ni puedo enojarme con el que lo hace, porque es que la palabra papito mío aparece en la Biblia y en los diccionarios más serios que hablan, que han estudiado las palabras bíblicas con claridad, lo dice. Entonces yo no puedo ir en contra de algo que está establecido, que tiene sus argumentos de personas que son estudiosos. Yo no conozco ni la décima parte de lo que otros hermanos han estudiado acerca del idioma y no puedo ir en contra de lo que yo ignoro. Entonces, esa palabra, según estuve indagando, esa palabra lo que está buscando o lo que manifiesta ahí es una familiaridad con Dios, un acercamiento verdadero como el acercamiento que tiene el Padre y el Hijo. Y algunos consideran que es una falta de respeto que uno le diga a Dios, papito. Sin embargo, los padres terrenales con los hijos, el hijo le dice así
y nunca se ha considerado que el padre y el hijo tengan una falta de respeto, hablando de los hijos terrenales. Yo pienso de esta manera: entre más confianza hay, entre más acercamiento hay una mayor relación de amor y hay un mayor compromiso de respeto, ya sea la relación de nosotros como hijos de Dios con el Padre Celestial, o con el Hijo y el Padre terrenal. Igual la confianza va a llevar al respeto, porque al menos yo siento que cuando me dan esa confianza, yo tengo un mayor compromiso, el compromiso de no traicionar la confianza porque voy a ir a respetar al que me la brinda. Entonces, espero, amados hermanos, haberme hecho entender. Y si alguno tiene alguna duda, sin necesidad de polemizar, podemos hablar, conversar y llegar a acuerdos. Pero casi siempre trato de documentarme bien y de pedir la guía del Espíritu Santo para no equivocarme y no llevarlos a ustedes tampoco por el camino equivocado. Ahora, veamos otros textos que hablan acerca también de este tema. Por ejemplo, Romanos 8, 15 y 16 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo en nuestras vidas hace que ya no tengamos, no vivamos bajo temores, bajo la esclavitud. Nos lleva siempre y creo que más de uno ha vivido esa experiencia, nos lleva siempre por la libertad, nos lleva siempre a estar confrontados con la verdad, a no tener cuentas pendientes con nadie, sino que es el espíritu de adopción, es decir, que porque somos hijos de Dios, somos adoptados, ya lo mencionaba anteriormente, hemos recibido los privilegios completos de un hijo. Entonces, ese espíritu nos testifica a nosotros de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y por eso, cuando estamos a punto de pecar, es Él el que se encarga de recordarnos la palabra, de aconsejarnos y de hacernos sentir que esa adopción puede llegar a estar en peligro, porque estamos traicionando la confianza de Dios. Él nos está dando la confianza de que clamemos diciendo esta palabra. Y si nos está dando esa confianza, nosotros no debemos quebrantar esa confianza. Ahora, si yo digo esta palabra, pero estoy quebrantando esa confianza, entonces ahí sí debo pellizcarme, debo analizar, debo hacer un par en el camino, debo recomponer mi vida, porque tampoco es que ya hemos hecho lo peor y estamos excluidos de la presencia de Dios. La paciencia de Dios
permite que usted y yo podamos vivir en un proceso de crecimiento, de maduración cada día, de que si fallamos, podamos dirigirnos a Dios, pedirle perdón y hacer un pacto, porque una oración es un pacto donde yo me comprometo. Entonces, hacer las cosas mejor y a seguir contando con su ayuda. Podemos decirle lo que en algún momento dijo el rey David: no me eches de tu presencia, es decir, no me olvides, no me apartes. Eso le dijo el rey David, arrepentido después del pecado que había cometido. Y esta misma palabra fue dicha por aquel que tiene toda la autoridad. Vamos a Marcos 14:36, aquel que sí podía decirla, y nosotros tenemos esa confianza, pero este, que está hecho a la misma naturaleza de él, que no tiene principio ni final, este tenía toda la potestad para decirla y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces mire que Jesús en su agonía, en el momento más álgido de su vida, por así decirlo, el momento en el que iba a pasar por la cruz y de pronto como ser humano, porque fue 100% humano, 100% Dios, como ser humano, él vivió en estrecho también y utilizó esta palabra indicando la confianza que había o que hay, porque eso nunca dejó de existir ni va a dejar de existir, que hay entre el Padre y el Hijo, y es la misma confianza que usted y yo debemos tener. Amados hermanos, antes de eso, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 7, donde la palabra de Dios nos dice: así que ya no eréis esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Todo lo que hemos dicho, y cuando abordamos los argumentos de por qué por allá que viene desde el tal vez capítulo 1 versículo 5 o 6, nos damos cuenta que el resumen de todo lo que hemos dicho está aquí, porque dice que ya no somos esclavos, ya la ley no es nuestro ayo, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, ya tampoco somos menores de edad que necesitamos de alguien que nos guíe mientras llega la mayoría de edad para reclamar la herencia. Ahora ya somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces tenemos todos los privilegios completos que debe tener un hijo. Es decir, somos herederos de todas las cosas celestiales. Todas las cosas espirituales son nuestras. Es decir, no van a ser, sino que son nuestras. Pero debemos asumir un comportamiento dignos de esa maravillosa herencia que hemos recibido. Pero esa herencia no la recibimos
porque somos las mejores personas, porque hayamos hecho los méritos suficientes para que Dios nos las dé. Fue por la generosidad de Jesucristo. Eso no debe olvidarse nunca para que no perdamos la humildad. Es porque Cristo vio que la humanidad no tenía cómo pagar el precio de esa maldición y Él decidió pagarla en lugar de cada uno de nosotros. Entonces, aquí está el resumen de todo lo que hemos estudiado ya de el verso 8 en adelante. eh, Vamos a entrar a otra parte de la situación que estaban viviendo los Gálatas y eso a partir del próximo miércoles. Muchas gracias, hermano, por su tiempo y que Dios nos continúe bendiciendo.